Continuando con la programación establecida, tengo el gusto de presentarles al doctor Amílcar Acosta Medina, quien es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Departamentos. El doctor Amílcar Acosta Medina es ampliamente conocido en el país, es guajiro también, y el tema que nos va a tratar en el día de hoy tiene que ver con los recursos y necesidades, regalías y corrupción en La Guajira. Doctor Acosta, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer término, agradecer a la academia su interés por esta problemática de mi departamento y el haber propiciado este evento para abordarlo. Y después de esa magistral presentación que acaba de hacernos Stevenson, yo quiero de alguna manera complementar lo planteado por él. Podemos decir que en este momento la crisis, porque estamos en una crisis en La Guajira, es provocada por una especie de tormenta perfecta, porque a los problemas seculares, inveterados que ha tenido el departamento de La Guajira por muchos años, se vino a sumar el fenómeno del Niño, el desplome de los precios internacionales de los productos básicos que nos afectan y nos afecta más en la medida, como lo vamos a ver más adelante, en que el departamento tuvo un drástico recorte de las regalías que venía recibiendo. Esto coincide, además, se combina con el cierre de la frontera con Venezuela y, lógicamente, que ustedes como médicos saben que un organismo está más propenso a contraer una enfermedad, en este caso la crisis, cuando tiene bajas sus defensas. Y La Guajira la sorprende estos aspectos que ya he señalado, con muy baja defensa, con muy baja capacidad de resiliencia, lo cual obedece, entre otras razones, a la pérdida de la gobernabilidad en el departamento. En 3 años ya llevamos 6 gobernadores. Eso no hay ningún otro departamento del país donde esto haya ocurrido. Yo, escuchando ahora la conferencia de Stevenson, cuando él tomó como referencia ese texto tan interesante del por qué fracasan las naciones, me acordaba de que ya hay otro también muy interesante, por qué fracasa Colombia, y yo hubiera titulado la conferencia de Stevenson, si me hubiera dado lugar a ello, ¿por qué fracasa La Guajira? Y La Guajira es una tierra de contrastes, porque quiero primero mostrar esta cara amable, ese enorme potencial que tiene nuestro departamento, que yo digo que La Guajira es como una síntesis del país, porque nuestro país se define como un país
con mucha biodiversidad, pues nuestro departamento es biodiverso, es pluricultural y es multiétnico. La Guajira tiene el privilegio, además de tener todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta los picos de una de las 3 aristas que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta. La Guajira, yo a veces lo digo en broma, pero hace mucho sentido. Si ustedes cogen el mapa de la Guajira, el mapa de Colombia, y le quitaban la Guajira quedaría Colombia quedaría decapitada. Y es como decía López de Mesa, la Guajira es la esquina oceánica de Sudamérica. La Guajira tiene un enorme potencial de energías alternativas, tanto energía eólica como energía solar. Desde los años 80 se hizo un estudio a través de un convenio que firmó Corelca con la GTZ alemana, que se denominaba PESENCA, y concluyó que la Guajira, y eso se ha venido corroborando posteriormente, tiene el mayor potencial de energías alternativas. En las Guajiras están las mayores reservas, todavía son las mayores reservas de gas, de carbón y de sal marina. Y miren ustedes, la troncal del Caribe que une a Riohacha con Santa Marta, miren todo lo que tenemos allí. Tenemos una central termoeléctrica dual que funciona con carbón y funciona también con gas, de 400 megavatios de potencia instalados. Tenemos importantes, un hectareaje importante de palma africana. Contamos allí también con áreas muy importantes de banano, de café orgánico en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos en Palomino un verdadero emporio turístico, en donde va gente no solamente del resto del país, sino desde el exterior vienen expresamente a ir allí. Y ese desarrollo se ha dado a pesar de las administraciones. No ha habido ni administración municipal ni departamental que haya puesto un ladrillo allí. Y tenemos un puerto muy importante, de los más importantes de la región Caribe, con 66 pies de capacidad, y no se rehúsa a ser un puerto, sino que además tiene una amplia zona franca. La Guajira, la economía de la Guajira, en el decurso de su historia, ha tenido un desarrollo cíclico basado en bonanzas. En los tiempos inmemoriales era la bonanza de las perlas, pasamos por la bonanza del algodón, pasamos por la bonanza marimbera, que inoculó el germen de una cultura mafiosa en nuestro departamento. Y luego viene la bonanza minero-energética. Yo las he denominado bonanzas fugitivas, porque no tienen raigambre. Observan entonces ustedes que hoy la gran preponderancia que tenemos en la economía regional, en nuestro producto bruto, es el sector minero energético, 59.7%. Con la Guajira ha ocurrido algo parecido a lo que ocurrió con el Cesar.
El Cesar hace no muchos años era un departamento ganadero, era un departamento agrícola. Hoy el Cesar es un departamento minero. Lo propio ocurrió con el departamento de La Guajira. Pero ¿qué sucede? Podemos decir que La Guajira es una región rica, habitada por gente pobre. Ahí observan ustedes los enormes contrastes que tenemos de cómo Colombia es un país, Colombia es el país de las desigualdades. Y en Colombia hay unas enormes brechas entre unas regiones y otras. Pero dentro de las mismas regiones hay unas enormes brechas también. Entonces, encontramos de cómo, en el caso que observamos aquí, vemos de cómo, qué participación tiene la región Caribe en la población a nivel nacional. Ya cuando vamos a ver el Producto Interno Bruto, vemos cómo baja del 21,66 al 14,64. Y cuando vamos a ver el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas, miren cómo ahí sí se dispara la región Caribe con respecto al resto del país. O sea, ahí observan ustedes la brecha entre la región Caribe y el centro del país. Pero luego, cuando vamos a mirar por departamentos, nos encontramos de cómo La Guajira, en este sentido, que viene siendo la quinta de izquierda a derecha, se observa de qué manera se dispara también, o sea, hay un desfase entre lo que son. Gracias. Entonces se observa de qué manera La Guajira muestra un índice de pobreza multidimensional por encima de la región Caribe, que a su vez está muy por encima del promedio nacional. Pero si le ponemos el zoom a La Guajira, ya municipio por municipio, observen ustedes el caso de Uribia, que es donde está asentado el mayor porcentaje de la población indígena. Y cuando vamos a mirar, entre otras cosas, entre las metas de las metas del milenio que se impuso el país, una de las metas que no cumplió Colombia fue precisamente el de la nutrición. En el país tenemos un alto índice de desnutrición, sobre todo de la población infantil. Desde luego que el caso más notorio, por las razones que ya mencioné anteriormente, es el de La Guajira, y donde más muertes se muestran en los registros es en La Guajira. Pero en días pasados, aquí mismo en las goteras de Bogotá, registraba la prensa que estaban llevando niños a morirse a los hospitales por desnutrición. Pero lo que yo quiero destacar es que esos departamentos allí resaltados son en donde la desnutrición crónica en niños menores de 5 años es superior a la media nacional, que está en el 13,2%, que de por sí es alta. En el 2005, la región atlántica desplazó a la región pacífica como el lugar geográfico con mayor presencia de desnutrición infantil. Si el problema no se reduce a La Guajira, insisto, sino a nivel de la región Caribe. Especialmente preocupante es la situación de niños residentes en La Guajira en términos de baja estatura y bajo peso para su edad. Esto es
una encuesta nacional de demografía y salud. Este fue un trabajo que hizo una sobrina mía, que está ahora becada por el Banco de la República, haciendo un doctorado en el exterior. Ella hizo este trabajo para el Banco de la República y dejó establecido como La Guajira en la región Caribe y el Baupés en la Amazónica tienen alrededor de una tercera parte de niños en edad escolar que sufren de desnutrición. Pero una situación que quiero relevar es cuando señala de cómo se pudo verificar que cuando se excluye a la población indígena, los niveles de desnutrición se reducen en algo más del 50%, lo cual pone de manifiesto que este es el segmento poblacional más afectado por esta lacra social. O sea, los más vulnerables de los vulnerables son los que llevan la peor parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia que dio lugar a que esta entidad decretara unas medidas cautelares, diciendo claramente que tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información en principio demuestra que los miembros de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas y pone en riesgo de salud por desnutrición y por falta de agua a la población infantil en la región. Lo dije con ocasión de un foro que se realizó allá en Riohacha y lo repito hoy, que me pareció el colmo que en lugar de procederse a cumplir con las medidas cautelares que impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería interpuso sus buenos oficios, pero para solicitar que fueran levantadas, mientras en la prensa se registraba la seguidilla de niños indígenas muertos en Barranquilla por desnutrición. Ahora, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Niñez y la Adolescencia, que está al frente de ellas nada menos que la doctora Ilva Miriam, que aquí nos acompaña y que se ha apersonado de esta problemática en La Guajira, ha impetrado, dicen los abogados, ante la Corte Constitucional el que se declare como estado de cosas inconstitucional lo que está, este drama que se está viviendo, es un drama, es una tragedia humanitaria la que se está viviendo en nuestro departamento. Pero a todas esas, entonces viene la pregunta del millón o de los miles de millones. ¿Cómo es posible que esto esté pasando en un departamento que ha recibido tantos recursos provenientes de las regalías? Vamos a referirnos a eso. Con la Guajira se han cometido muchas injusticias, como vamos a verlas. Una de ellas, la explotación del gas en la Guajira empezó en el año 76. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de planeación de La Guajira en el año 85, 86. Y pude percatarme de cómo a La Guajira solo se le pagaban regalías por el gas que se producía en el continente, en tierra firme, en Ballenas y Riohacha, pero no le pagaban regalías por el gas que se producía en Chuchupa, que es donde estaban y siguen estando las mayores reservas. Inicié entonces unas gestiones, en aquel momento estaba el de ministro Guillermo Perry, y gracias a estas gestiones se hizo una consulta al Consejo de Estado que la resolvieron en favor de La Guajira,
Y aunque, como lo saben los abogados, los conceptos no obligan, pero él lo acogió porque tuvo la voluntad política y entonces le reconocieron a La Guajira desde el año 85 que a través de esta resolución que sí tenía derecho a que se le pagaban regalías. Donde eso no se hubiera producido, hoy La Guajira o el país, porque ya vamos a ver más adelante que ahora ya no es La Guajira, sino el sistema general de regalías el que recibe esos recursos. La Guajira o el país estaría recibiendo, o La Guajira particularmente, 0 pesos de regalías del gas, porque hoy en día prácticamente todas las regalías provienen del gas que se extrae de Chuchupa. Yo después les dije, bueno, ya con la resolución en la mano, desde luego, les dije, sí, si ustedes reconocen esa resolución que La Guajira tiene ese derecho lo ha tenido desde que empezó la explotación, 1976. No, pero eso es mucha plata, le dije, no importa, yo no le estoy cobrando, yo lo único que necesito es que usted me reconozca que le debe a La Guajira y ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo. Y fue así como finalmente nos pusimos de acuerdo, reconocieron el pago retroactivo de lo que había dejado de pagarse del 76 al 85, parte en especie, que fue la carretera Manaure-Uribia, que se le llevó el gas domiciliario a Manaure, Uribia y Maicao, que curiosamente ya el gas había llegado hasta Bogotá y esos municipios de La Guajira no tenían el gas, empezando por Manaure, que es donde están los yacimientos de gas, no tenían gas domiciliario. Y parte también un plan de electrificación rural, en fin, se le hizo justicia a La Guajira en ese momento. Luego, a través de la Ley 141 del 94, prácticamente logramos duplicarle las regalías que venía recibiendo el departamento de La Guajira, y no solamente el departamento de La Guajira, sino los departamentos productores de hidrocarburos en el país. Y se amplió. Uribia, que no tenía derecho a regalías, empezó a partir de la Ley 141 del 94 a percibir regalías, y en la Ley 756 yo introduje un parágrafo que establecía que allí donde se diera la explotación de un recurso natural no renovable y hubiera asentamientos de comunidades indígenas o afrodescendientes, debía invertirse en esas comunidades el 8% de esas regalías. Entre el año 2000 y el año 2005 se recibieron por parte del departamento aproximadamente 1.070.000.000.000 de pesos de regalías, y entre el 2006 y el 2010 se recibió algo así como 1.3. O sea, podríamos decir que La Guajira, hasta la reforma que se dio en el año 2011 a través del acto legislativo 05 de ese año, pudo haber recibido perfectamente algo más de 3 billones de pesos. Pero vino esta reforma que yo cuestioné, hasta un libro publiqué, porque hasta el año 2011, oigan esto, los departamentos productores del país recibían en promedio todos, incluido La Guajira, aproximadamente el 74% de la totalidad de las regalías que se generaba por la explotación de los recursos naturales no renovables. Y el 26% restante iba a un Fondo Nacional de Regalías, al que podían acceder todos los departamentos y los municipios del país. Uno de los argumentos que se dio para esa reforma fue que el subsuelo era del Estado
y el Estado somos todos los colombianos y que no era justo que esas regalías se concentraran en tan pocos departamentos productores. Eso planteado así es obvio, era equitativo, como dijo el entonces ministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol. Había que esparcir la mermelada, de ahí nació el término mermelada, en toda la tostada nacional. Pero esa afirmación ignora un hecho histórico, y es que hasta 1885, merced a la Constitución de Río Negro, ahora que estamos hablando de los 25 años de la nueva Constitución, teníamos un Estado federado, en donde el suelo y el subsuelo era de las regiones, eran de los estados soberanos. Y en 1885, a través de un manotazo, porque recuerden que la Constitución de 1886 no nació de consensos, nació de una derrota del radicalismo liberal, y es célebre aquella frase de Rafael Núñez cuando dijo: la Constitución de 1863 ha dejado de existir y sus páginas arden en la humareda, refiriéndose a la batalla en donde fue derrotado el radicalismo liberal. Y allí, sin fórmula de juicio, la nación le arrebató a las regiones la titularidad que tenían sobre el subsuelo y sobre la riqueza que había en el subsuelo. Usted lo puede encontrar, consíganse que todavía en la anticuaria se consigue la Constitución de 1886. Y hay un artículo allí que dice que la riqueza que había en el subsuelo pasaban a la nación. Si pasaban a la nación era porque no eran propiedad de la nación. Y entonces, lógico que eso levantó ampollas. Entonces, como compensación a las regiones a las que le habían arrebatado lo que era suyo, se establecieron las regalías. Así nacieron las regalías. Entonces, el hecho que el 74% de las regalías las percibieran los departamentos productores no era por una concesión graciosa, ni era tampoco porque se habían pasado de vivos los departamentos donde está el carbón, donde está el gas, donde está el petróleo, se pasaron de vivo y el resto de colombianos se aguantaron el varillazo, como decimos coloquialmente en nuestra tierra. No, hay una explicación histórica. Se toma entonces esta decisión, la cual significa que los departamentos productores pasaron de recibir, como ya lo dije, el 74% de la totalidad de las regalías a recibir solo el 10%. Eso para La Guajira, que llegó a depender en un 85% de los recursos provenientes de las regalías, fue fatal. Aquí lo pueden observar ustedes, de cómo todavía en el año 2012, porque se estableció una rampa de gradualidad, que en el primer año de vigencia, que fue el año 2012, el 50% de las regalías remanentes eran para los departamentos productores como asignación directa, luego el 35%, luego el 25%, y a partir del año pasado ya fue el 20% del 50%, que es el 10% al que me referí.
de la totalidad de las regalías. Entonces, observan ustedes cómo el primer año de vigencia, como asignación directa, observan ustedes aquí, son 358.000 millones, después que La Guajira llegó a recibir más de 700.000 millones, año 2012, 358.000, pero ya para el año 2013-2014, porque el presupuesto del Sistema General de Regalías es bienal, son 151.347 millones, divídanlo por 2, año 2015-2016. Entonces, la caída de los ingresos que tuvo el departamento por concepto de regalías fue muy drástico. Pero decía que en su momento una de las razones que se esgrimió fue la equidad. Había que hacer equidad, entonces que no solo 8 departamentos concentraran el 80%, 74% de las regalías, sino que todo el país se beneficiara. Muy bien. Pero en mi concepto se les fue la mano. Y eso, y lo dije como ministro, eso está haciendo inviable los proyectos de minería en Colombia. Está haciendo inviable los proyectos de hidrocarburos en Colombia. Porque ahora ningún municipio quiere que en su jurisdicción haya minería. Ningún departamento quiere que en su jurisdicción haya desarrollo de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el mayor impacto económico, social y ambiental se da en el territorio en donde se desarrollan los proyectos. Y eso sí, esa mermelada sí no se esparce en la tostada nacional. Les doy este solo dato. En el año 2014 se dejaron de producir en el país aproximadamente 60.400 barriles diarios de petróleo. Y cuando yo pregunté, bueno, ¿cuál fue la razón? Uno esperaría que sean los atentados terroristas porque es lo que más bulla hace cuando vuelan el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. No, señor. De esos 60.000 barriles día, 42.000 barriles se dejaron de producir por bloqueos y protestas sociales. ¿Saben ustedes cuántos bloqueos hubo el año pasado? A las instalaciones petroleras en el país hubo 464. O sea, casi que más de un bloqueo diario. Y eso se está reflejando en que la meta del 1.000.000 de barriles no la vamos a poder alcanzar. Eso es el coletazo. Pero la otra razón que se dio es que se roban las regalías. Desde luego que sí se robaron y mucha plata. Hubo realmente mucha corrupción alimentada por las regalías. Y hubo mucho despilfarro, hubo mucha dilapidación, hubo muy malas inversiones que se hicieron. Eso es verdad. Pero lo que decía con toda razón el entonces gobernador de El Meta, Alan Jara, era, bueno, ¿y por qué en lugar de llevarse las regalías no se llevan a los corruptos? Y lo que pasó fue lo contrario, se trajeron las regalías y allá nos dejaron a los corruptos. Otra injusticia que se ha cometido con La Guajira. Yo me opuse con pies y manos y el tiempo me terminó dando la razón como senador a la venta de Carbocol. Y lo dije en un debate que le hice al entonces ministro, que estaban vendiendo nuestra participación en el Cerrejón del 50% a precio de gallina flaca. Eso después se pudo comprobar.
El Cerrejón, un año y medio después, vendió su 50% casi por 4 veces por lo que nosotros habíamos vendido nuestro 50%. Pero del ahogado el sombrero, cuando ya fue inevitable la venta, entonces en la ley de privatizaciones, yo incluí un artículo que decía que el 10% del valor de la venta debía invertirse en obras de desarrollo social en el departamento donde la empresa tuviera su actividad principal. Eso le significaba a La Guajira 18.400 millones de pesos. Estamos hablando de hace 14 años. Todavía estamos esperando esos 18.400 millones de pesos. Pero esta es la tapa, esto que les voy a contar. Porque si bien es cierto, ha habido responsabilidad de quienes han regentado al departamento, también le cabe responsabilidad al gobierno central. Miren este caso, el del famoso crédito con el Banco Mundial, dizque para la revolución del agua potable. Ese crédito se lo metieron por los ojos, perdónenme la expresión, a los gobernadores del Cesar, el Magdalena y La Guajira. Yo fui invitado por la Asamblea Departamental a un foro sobre ese crédito. Y desde luego, antes de viajar, yo me documenté. Fui a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda a preguntar cómo estaban las finanzas del departamento. Y el informe sobre viabilidad fiscal de los departamentos acaba de salir. Me dijo, mira, está en imprenta, pero ya esto es público, llévatelo. El departamento en ese momento estaba en inviabilidad fiscal. Entonces yo preparé una presentación que está en uno de mis libros, que yo soy maniático y todo lo escribo, que la memoria es frágil. Y escribí un texto que lo llamé "Lo primero es primero". Porque yo le pregunté en el foro, ¿dónde están los proyectos? No había proyectos. ¿Dónde están los proyectos estructurados? No los había. Segunda pregunta, ¿por qué el crédito? ¿Han explorado otras posibilidades? ¿No será que no necesitamos del crédito? Y me acordé yo de Lola de la Cruz cuando en el gobierno de López Michelsen se ingenió una fórmula que resultó muy buena y fue el anticipo de regalías. Le dije yo, ¿por qué no piensan en un anticipo de regalías para financiar este proyecto si es que hay los proyectos? Después les pregunté, ¿y por qué crédito externo y en dólares? Cuando ya habíamos tenido la experiencia en un gobierno anterior que se había metido un crédito en dólares para comprar una maquinaria para el departamento y el departamento se estaba ahorcando con ese crédito. Les dije, ahora la tasa de cambio es favorable, pero es un crédito a 15 años. ¿Qué va a pasar en esos 15 años? No. Les pregunté, ¿ustedes no han ido a Findeter? Que Findeter tiene, para este tipo de proyectos, tiene lo que llaman ellos una tasa descontable, que es una tasa de interés subsidiada. Estaban como los caballos cocheros, no veían para los lados el crédito. Pero al final les dije, y con eso le di la estocada en ese foro, le dije, mire, es que además, aquí tengo yo la información según la cual el departamento de La Guajira en este momento es inviable fiscalmente, y cuando un departamento es inviable fiscalmente, no es sujeto de crédito. Y además, como este es un crédito externo, necesita garantía de la nación, y la ley 617 del 2000 establece que la nación no le puede dar garantía a un crédito a un departamento que está en inviabilidad fiscal. Entonces, ¿cómo así? Se pusieron las manos en la cabeza, nadie lo sabía. Me trataron de decir que esa información que yo tenía no coincidía con la que había allá en el departamento. Le dije, esta información no se la inventan en Bogotá. En Bogotá construyen este informe sobre la base del reporte
que envían los departamentos. Para no alargarles el cuento, se metieron en el crédito de los 90 millones de dólares y esto, como digo yo, ha sido una soga que está ahorcando al departamento. Miren nomás esto, en estos 2 últimos años, 2014 a 2015, en dólares aumentó el 72% ese crédito y en pesos en el 127%. Y dice la Dirección de Apoyo Fiscal, este informe, este documento me lo pasaron hace 15 días, dice, de continuar la depreciación del tipo de cambio, la situación se hará insostenible, razón por la cual se requiere la adopción de medidas que mitiguen este impacto. Ese crédito es para renegociarlo. En una charla que tuve con el gobernador encargado me dijo que ya está en eso, que ya está hablando con el Banco Mundial para renegociar esto. La revolución del agua potable. ¿Y dónde está el agua potable? Que es lo más grave. Ahí sí quedamos con la soga y sin el ternero. ¿Esto a qué ha contribuido ese crédito? A que la Guajira tenga unas inflexibilidades presupuestales tremendas. Porque la ley de regalías establece claramente que de la asignación directa que le corresponde al departamento, lo primero que tiene que cubrir el departamento son las inflexibilidades. Y observan ustedes cómo 2013-2014 esto fue lo que se asignó y este es el valor de las inflexibilidades, o sea que quedamos en rojo. Y miren cuáles son las inflexibilidades. Vigencia futuras malla vial, saneamiento fiscal, crédito del Banco Mundial y el Plan Departamental de Aguas. Y miren cómo estamos hoy. Hoy las inflexibilidades están en el orden de 65.217 millones de pesos. Es la inflexibilidad que tiene hoy el departamento. Afortunadamente, Dios aprieta pero no ahorca. Se acaba de caer en el Consejo de Estado la concesión de la malla vial que habían hecho. Yo no he visto el primer reparcheo por cuenta de ese contrato de más de 24.000 millones de pesos anuales. Lo declararon nulo de toda nulidad. Ahí se liberaron 24.000 y más millones de pesos. Y afortunadamente también este año termina el saneamiento fiscal, de tal manera que ahí por lo menos se tiene más de 50.000 millones de pesos que se van a liberar, honorable diputado, para el presupuesto del año entrante. Ahí observan ustedes el lugar no muy codiciado que ocupa el departamento de La Guajira en el índice de transparencia departamental. Y en competitividad, el departamento, miren por dónde anda, a la saga totalmente. O sea, solamente superamos al Chocó y al Putumayo. En días pasados que yo participé de un debate, de un panel en el programa de Semana de María Jimena, Ariel manifestaba que en La Guajira todo era corrupción, que allá no había habido abandono. Yo le dije, ha habido corrupción, innegable, pero también ha habido abandono, ha habido desidia, ha habido ausencia del Estado. Ahora que escuchaba al doctor Stevenson, creo que lo mostró muy bien. Pero miren lo que decía García Márquez de La Guajira. Su comunicación era más fácil con el mundo exterior que con el resto del país, pues su vida cotidiana se identificaba mejor con las Antillas por el tráfico fácil con Jamaica o Curazao
y casi se confundía con la de Venezuela por una frontera de puertas abiertas que no hacía distinciones de rangos y colores. Del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder, las leyes, los impuestos, los soldados, las malas noticias, incubadas a más de 2.500 metros de altura y a 8 días de navegación por el río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña. Esto está dicho, muy bien dicho, magistralmente, como todo lo de García Márquez, de lo que ha sido ese abandono que ha habido de La Guajira. Y miren lo que dice Adolfo Meisel en un estudio. Él hizo un estudio sobre las regalías en el departamento de La Guajira. Y después de hacer ese estudio, concluyó que la magnitud del rezago que ha tenido La Guajira antes de la era de la minería era tan grande que aun si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, estas no eran suficientemente grandes como para cerrar esa brecha. Y acota además que los habitantes de este territorio han sido excluidos durante décadas del desarrollo nacional, en buena medida porque la mayoría son indígenas que han defendido su identidad cultural en un medio que les ha sido hostil en los últimos 500 años. Este es Adolfo Meisel, que hoy es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y un intelectual reputado de nuestra región. Ya voy concluyendo. Nos dijo Einstein, que tenía por qué saberlo, que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Confucio, que fue el que, según la reina, inventó la confusión, saber qué es lo correcto y no hacerlo es ausencia de coraje o de principios. Y a nosotros los guajiros no nos puede faltar ni coraje ni principios para reaccionar frente a esta realidad que tenemos por delante. Y lo primero que nosotros tenemos que recuperar es la gobernabilidad perdida. Y cuando digo la pérdida de la gobernabilidad, por ahí derecho, es la pérdida de confianza del gobierno nacional y del resto del país hacia La Guajira. Y ese recuperar la gobernabilidad pasa por un cambio en las costumbres y la forma de hacer política, que no es solo en La Guajira. Se impone la rendición de cuentas, para lo cual es indispensable que contemos con un gobierno en línea, que se sepa lo que se está haciendo, que se sepa en qué se está invirtiendo, que se sepa con quién se contrataron las obras. Lo que hoy se ha implementado en el llamado mapa regalías, en donde en tiempo real el ciudadano de a pie puede saber en qué se están invirtiendo, en qué proyectos, a qué empresas se le adjudicaron esos proyectos, cuál es el avance de los proyectos. Eso hay que hacerlo extensivo y ya lo está haciendo el gobierno nacional al presupuesto nacional, pero hay que aplicarlo a los presupuestos de los departamentos. De esta manera habrá más transparencia y menos opacidad. Y algo muy importante, la participación ciudadana, porque a ratos preocupa, digamos, que esa resaca que nos quedó de la bonanza marimbera en La Guajira ha creado en La Guajira una subcultura mafiosa, de que así como se corona o se coronaba en esa época porque llegaba el cargamento de marihuana a su destino, también hay funcionarios públicos, y no se puede desde luego generalizar, que coronan cuando utilizan el cargo que ocupan para enriquecerse. Entonces ahí es fundamental la sensibilización de
la ciudadanía y su participación activa, y para ello es fundamental el punto anterior, porque es que si no se dispone de la información, no es eficaz la participación ciudadana. Pero tenemos también que ver cómo salimos de ese atolladero en el que está el departamento desde el punto de vista fiscal. Tenemos para este segundo semestre dos que yo he llamado ventanas de oportunidad, y es que el 31 de diciembre de este año deja de tener vigencia el acto legislativo 04 del 2007, que estableció un régimen transitorio del Sistema General de Participaciones. Y entonces ver qué ajustes puede hacérsele. Y viene la reforma tributaria estructural, en donde los departamentos esperamos que se abra un espacio para el fortalecimiento de los tributos territoriales, porque en 12 reformas tributarias que se han aprobado en los últimos 25 años, en todas ellas se han arbitrado recursos para la nación, pero no para los territorios. Entonces, por fortuna, este proyecto que se está planteando ahora está abriendo esa ventana de oportunidad. Pero ¿sabe qué me preocupa? Un dato que me lo dieron ayer, está fresquito. Y yo sé que esto los va a dejar preocupados a todos. Y es que estamos en el peor de los mundos. Porque cuando se aprobó el acto legislativo 01 del 2001 y después el acto legislativo 04 del 2007, eso le significó un recorte a las transferencias a las entidades territoriales. Y como ustedes saben, esos recursos tienen destinación específica: salud, educación y saneamiento básico. Pero resulta, y yo fui uno de los que en su momento, a mí me tocó el del 2001 y lo voté en contra, desde luego. Y hemos controvertido mucho porque esto es parte de la recentralización que se viene dando en el país, lo que hicieron con el acto legislativo 04 del 2007. Pero resulta que ahora, que es cuando en el año entrante nos convendría la fórmula que está en el acto legislativo 04 del 2007, pierde vigencia. Y nos convendría, ¿por qué? Nos convendría porque la inflación está disparada. Y esa fórmula era inflación más 3 puntos. Se incrementaban las transferencias en la inflación, que va galopante, más 3 puntos, nos hubiera convenido. Deja de tener vigencia, entonces a partir del 1 de enero del año entrante, volvemos a atar los recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones a los ingresos corrientes de la nación. Y en los últimos 3 años, la nación ha dejado de percibir 3 puntos del Producto Interno Bruto, 24 billones con B de pesos. ¿Saben cuánto van a dejar de percibir los departamentos si no se hace algo en este segundo semestre para neutralizarlo? Van a dejar de recibir aproximadamente 1.2 billones de pesos. O sea, el año entrante tendremos 1.2 billones de pesos menos para la salud, que está en crisis, para la educación, que está en crisis, y para el saneamiento básico, que no está mejor. Hay una alternativa que le queda a los departamentos, y el de La Guajira no es la excepción, que son los contratos PAS, que eran antes los contratos plan, un COMPES que debe estar en 15 días a más tardar del posconflicto, a través del cual se van a canalizar recursos de cooperación internacional. Otra fuente con la que contaba el departamento era el de las estampillas, pero decía mi abuelo que a un roto no le falta un descosido,
pues perdió vigencia el año pasado porque la ley que soportaba esta estampilla decía que una vez que alcanzara los 100.000 millones de recaudo, dejaba de tener vigencia y hace rato pasó por los 100.000 millones. Afortunadamente, se acaba de aprobar una ley en el Congreso que está para sanción presidencial que va a permitir que a partir del 1 de enero del año entrante se pueda contar nuevamente con estos recursos de la estampilla y se van a duplicar el monto, o sea, el tope va a pasar de 100.000 millones a 200.000 millones y se prevé que parte de estos recursos, además de la destinación que hoy tienen, que es la universidad, a la que debido precisamente a que le dejaron de entrar los recursos de las estampillas, le deben a la universidad 13.500 millones de pesos y la universidad demandó a la gobernación y la gobernación está en este momento embargada. Entonces, a partir del año entrante va a haber recursos para la universidad, va a haber recursos para el Infotec, ya no se van a requerir recursos para el saneamiento porque termina este año, entonces esos recursos también se liberan y se prevé que de allí la Asamblea puede asignar recursos para la atención en materia de nutrición infantil. Ya lo mencionó el doctor Stevenson hace un momento, es insólito, o como dice el humorista de La Luciérnaga, doblemente increíble, que desde finales del 2009, que se inauguró la presa, y que se esperaba que demoraban 5 años para llenarse, pues se llenó en 5 meses, porque coincidió con la doble ola invernal 2010-2011 y se llenó. Ahí hay 198 millones de metros cúbicos de agua embalsada. Ahí está claramente configurado lo que llama la Contraloría General de la República un detrimento patrimonial. Porque es que eso no se hizo para tener la presa, se hizo para irrigar 18.000 hectáreas, se hizo para darle agua potable a 9 de los 15 municipios del departamento y se hizo para montar una microcentral de generación de 7 megavatios de potencia y nada de eso se está dando. Claro que también tengo que decir que nos mata el egoísmo, porque en un momento dado estuvo listo y financiado un proyecto para que se comenzara a habilitar el distrito de riego de San Juan del Cesar. Estaban los recursos en el Ministerio de Agricultura y estaba la contrapartida en el departamento. Y entonces hubo una oposición del comité de usuarios de la represa El Ranchería porque no podía empezarse a irrigar primero en San Juan y después en Fonseca, que era de donde había nacido la iniciativa. Y entonces se quedó Fonseca y sin riego Fonseca y sin San Juan y de todo. Todos estamos tranquilos. Eso no puede seguir sucediendo en nuestro departamento. Tenemos ahora una oportunidad inmejorable para el desarrollo de las energías alternativas a las que hice alusión, que tenemos un gran potencial en La Guajira. Primero, como ministro, sacamos adelante la ley que fue de iniciativa parlamentaria de José David Name, y nosotros desde el Ministerio participamos y mejoramos esa ley, la ley 1715, que da los incentivos para que se desarrolle en Colombia las energías alternativas, porque ahora no tienen que pagar aranceles por los equipos y partes importadas, no tienen que pagar IVA, se les reconoce depreciación acelerada, lo cual rebaja los impuestos,
Y además de eso pueden descontar hasta el 50% de la inversión del impuesto de renta. Pero adicionalmente se tomó ya una determinación por parte de la UCME, porque es que, ¿qué pasa actualmente? Allá está el parque eólico Gepirrachi, que es un piloto. Ahí se generan aproximadamente 19 megavatios de potencia. Pero ¿cómo hace EPM para sacar esa energía de allá? Tienen que utilizar las redes del Cerrejón, que son privadas. Entonces, no hay una línea de interconexión que permita evacuar esa energía que se genere allá. Ya se tomó la determinación de sacar la convocatoria para construir la línea de alta tensión de Cuestecitas a la Alta Guajira, que va a permitir ahora sí que en este momento hay 9 proyectos grandes de más de 200 megavatios potencia, cada uno listos en el partidor para empezar a desarrollarse en La Guajira ese potencial de energía eólica. El caso de Sama. Cuando yo llegué al ministerio, Sama, que es la empresa que tiene las salinas de Manaure, estaba en causal de que se le declarara la caducidad del título y estaba en causal de intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades para liquidación. Paramos la caducidad del título y le pedimos a la superintendencia que en lugar de intervenirla con fines de liquidación, se interviniera con fines de administración, se consiguiera un operador que se consiguió, el Big Group Salinas Colombia, que está desarrollando el proyecto, pero volvemos a las mezquindades. Por peleas parroquiales, están a punto de hacer que esta empresa se vaya, y si esta empresa se va, lo quiero decir desde hoy, al día siguiente le están decretando la caducidad del título a Sama y le están interviniendo con fines de liquidación. Y esta es la única fuente de empleo que hay en ese municipio y la única fuente de ingresos. Pero todo por el egoísmo, porque los transportadores se las quieren comer todas. No están viendo lo que está en juego en este momento allí. El gobierno nacional, tengo que reconocerlo, no ha habido en la historia de este país un gobierno que haya hecho el esfuerzo que viene haciendo el gobierno del presidente Santos en su intervención en La Guajira. Y ese esfuerzo, desafortunadamente, ha sido un esfuerzo que se ha hecho de manera desarticulada. Y por eso cuando se discutía en La Guajira de si se aceptaba o no que desde la Casa de Nariño le nombraran una gerencia para La Guajira, a mí me llamaron, porque allá se levantó la polvareda, ¿cómo vamos a aceptar nosotros que nos vayan a nombrar un gerente? ¿Acaso nosotros somos menores de edad? Entonces yo les dije, mire, este es un problema semántico. Una cosa es que se le nombre un gerente a La Guajira, de La Guajira, porque para eso está el gobernador o la gobernadora que estaba en ese momento. Estamos en un país democrático. Aquí no estamos en Venezuela, en donde el señor Chávez eligieron popularmente a un alcalde en Caracas y él nombró otro, que es el que ejerce. Aquí estamos en Colombia, hay una democracia, el gerente del departamento es el gobernador o la gobernadora. Es distinto hablar de un gerente de La Guajira que un gerente para La Guajira, como lo tuvo el archipiélago de San Andrés y Providencia con Juan Guillermo Ángel y como lo tuvo recientemente el Pacífico con el hoy ministro de Medio Ambiente, que mucho hicieron por esas regiones, pero nadie pensaba en ese momento que había esa polémica, que iban a anular la elección de la gobernadora y al anular la elección tuvieron que hacer un encargo y el presidente nombró un gobernador encargado que está ahora en ejercicio, que viene a ser, a la hora de la verdad, no el gerente para La Guajira, sino el gerente de La Guajira. Es el gobernador encargado y creo que
merece todo el apoyo y todo el respaldo para que tratemos de sacar La Guajira de ese hueco en el que estamos. Sobre todo, y con esto concluyo, una reflexión que quiero dejarles a ustedes como inquietud. Se nos viene un nuevo escenario. Con la firma de los acuerdos en La Habana y el posconflicto, el escenario es otro muy distinto. Va a haber una nueva apertura política, como se dio en su momento después de la constituyente, pero los partidos no se han dado por enterados, los partidos políticos y los políticos no se han dado por enterados, y esto nos puede deparar muchas sorpresas nos puede deparar este nuevo escenario, porque lo que se firmó en La Habana es ponerle fin al conflicto armado, nada más, pero tampoco nada menos. Pero aquí nos tenemos que ir acostumbrando a que estos señores que hasta ahora están alzados en armas, cuando las depongan, ellos no se van a ir ni para Miami, ni se van a quedar en las playas de Varadero, vienen a hacer política. Y no podemos hacer con ellos como se hizo con la UP en su momento. Los tenemos que dejar que jueguen con las reglas de la democracia. Y en esa competencia es en donde yo veo que nuestra política tradicional va a estar en una situación complicada. Y por eso me acordé de la frase que pronunció Fabio Valencia en la posesión de Andrés Pastrana: o cambiamos o nos van a cambiar. Esos que todavía no se han percatado de lo que está pasando en este país y lo que nos viene pierna arriba, me hacen acordar a las imprecaciones del gitano andaluz, que le pedía al Señor 3 gracias. La primera, que la mujer no le fuera infiel. La segunda, que si la mujer le llegara a ser infiel, él no se enterara. Y la tercera, que si la mujer le llegara a ser infiel y él se llegara a enterar, no le importara nada. Muchas gracias.